Hoy comenzamos el capítulo 11 de Hebreos, un tema interesante. Espero en el Señor que nos pueda, eh, con la escritura misma, dar la claridad de muchas cosas que de una u otra forma hemos aprendido, ¿cierto? Que eh, igual, en medio de ese proceso de aprendizaje, de conocer, pues Dios nos permite llegar hasta estos momentos por su misericordia y por su amor, que Dios nos permita que sigamos siendo edificados, que sigamos siendo instruidos por Él mismo. Entonces quiero compartirles esta presentación. Ahí la están viendo. Están viendo completa la imagen, ¿cierto? Entonces ahí dice, vamos cambiando la forma de decirlo y ahorita lo vamos a mirar desde la escritura. Desde la escritura lo vamos a hacer. Más que colocar fe, es colocar y comenzar a decir fidelidad. Porque ya se van a dar cuenta por qué, y en este estudio lo que pretendo y lo que busco es que podamos tener argumentos claros de por qué no se debe decir fe, sino fidelidad. Y este pasaje o este capítulo de Hebreos, capítulo 11, en mi Biblia, lo voy a leer literal, en la Reina Valera 1960 aparece el título La fe. En la versión internacional aparece por la fe, por la fe. Entonces, eso, a raíz de ese concepto de decir fe, se han desprendido una cantidad de cosas y doctrinas y enseñanzas donde se radica en el hombre, donde radica en la capacidad del hombre. Entonces, cuando ustedes están viendo esa imagen ahí, no sé si de pronto logran mirar como los detalles en los subtítulos que tiene, es toda la estructura de lo que es Dios y que Él quiere que nosotros tengamos visualizado. No enfocados en lo temporal, sino en lo eterno. Como igualmente vamos a ver los grandes hombres de la Biblia, ellos la tuvieron clara, la tuvieron muy clara. Entonces, para que nosotros podamos entrar en este tema y comenzar a detallarlo, denme un segundito, por favor. Ok. Esta diapositiva, el choque de paradigmas, capacidad humana o firmeza divina, es la pregunta. Hebreos 11 no exalta hombres con gran capacidad de creer. Hebreos 11, sino que muestra hombres que ellos entendían que eran peregrinos, pero que eran sostenidos por la fidelidad de Dios, por la fidelidad de Dios. Entonces yo quiero invitarles, ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para definir bíblicamente qué es fe? ¿Qué es la palabra fe? ¿De dónde viene la palabra fe? Entonces hay una forma muy sencilla y muy simple. Debemos de tomar del Evangelio, llámese más llamado Nuevo Testamento, y vamos todos, me acompañan, vamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17. ¿Cómo yo llegar y conectarme con el hebreo para poder definir qué es fe? Si está bien dicho fe o si es fidelidad. No es porque yo lo diga o porque alguien lo haya dicho, sino porque la escritura misma nos lo va a mostrar. Entonces, mire lo que dice Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Estoy leyendo lo literal, Reina Valera. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos estamos enfocando en el tema de la palabra fe. Ya hemos estudiado anteriormente que no es el que seamos justos, sino el justificado. El justificado, el que Dios ha llamado, el que Dios ha sacado de la oscuridad, el que Dios
ha capacitado para andar en su palabra y le permite andar en ella. Ese es el justificado. ¿Vivirá por qué? Aquí dice por la fe. Si ustedes buscan referencia en sus Biblias de papel, inclusive aparece, nos lleva a Habacuc, bueno, antes de ir bueno, nos lleva a Habacuc 2:4, ¿cierto? Dice, he aquí que aquel cuya vida o alma, dice ahí, no es recta, se enorgullece, mas el justificado por su fe vivirá. Vamos a comenzar a hacer un paralelo y un estudio. Arranquemos con Romanos 1:17, la palabra fe. Vamos a encontrar el Strong 4102. Pistis, pistis. Y resulta que pistis significa persuasión, credibilidad, moralmente convicción, de verdad religión o la verosidad de Dios, o la verosidad de Dios, o veracidad, perdón, veracidad de Dios o de un maestro religioso. Especialmente confianza en Cristo para salvación, abstractamente constancia en tal profesión. Por extensión, el sistema de verdad religiosa, evangelio, en sí mismo, fe, fidelidad, fiel, gracia. Si nosotros vemos acá, vamos a encontrar muchos conceptos, ¿cierto? Tiene una raíz que es el 3982. Si tú lo tocas, te va a llevar a verbo primario, convencer, ojo con eso, convencer mediante argumento, verdadero o falso. Tremendo esa palabra pistis. Mire la influencia del pensamiento griego. Ahí habla las características del pensamiento griego. Todo es relativo. Depende de quien te lo diga y cómo te convenza. ¿Cierto? Entonces dice verdadero o falso. Por analogía, pacificar o conciliar. Por otro medio legítimo, reflexivamente o pasivamente, asentir a la evidencia o autoridad, descansar mediante certeza interna. O sea, se centra y se enfoca en lo que yo sienta, en lo que a mí me parezca, dependiendo de si me convencieron o no me convencieron. Entonces dice, obedecer, pensar, persuadir, persuasión, seguro, asegurar, sentir, cobrar, confianza, confiar, convenir, crédito, creer, dar. Entonces, aquí estamos encontrando que es el tema del pensamiento griego moderno, de pistis. Todo es muy relativo. Dependiendo de lo que tú puedas hacer, dependiendo de lo que el otro pueda hacer sobre ti. Ahora vamos y vamos a conectarlo con Habacuc. Vamos a Habacuc. Tú mismo vas a la referencia que aparece Habacuc 2:4. Dice, he aquí que el cuya existencia o alma no es recta, se enorgullece, mas el justificado por su fe vivirá. Cuando tú tocas la palabra fe, vas a encontrar el Strong 530, que es emuná. Emuná se define como literalmente firmeza, o literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad, fe, fidelidad, fielmente, firmemente, honradez, lealtad, reinar, veraz y verdad. Vamos a mirar, si ustedes me están siguiendo con la aplicación de My Bible, él tiene una forma de ir a la concordancia. Si tú vas a la concordancia, vas a encontrar muchos pasajes bíblicos con emuná. Pero si vamos al Salmo, el Salmo 119:90, o no, 105, perdón, primero el 105. Qué pena que no lo he legado a nadie, pero está haciendo como para establecer y definir de una vez, ¿cierto? O seguimos diciendo fe, o seguimos diciendo fidelidad, y lo vamos entendiendo y lo vamos incorporando
en nuestro dialecto, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas y en nuestra forma de actuar también. Miren lo que dice el Salmo 105. Salmo 105. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad. La palabra emuná está escrita aquí como verdad por todas las generaciones. Presten atención a eso. Presten atención a esto. Es la verdad. ¿Qué dijo el Señor cuando vino aquí a la tierra? Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Recordemos que en esa época, cuando el Señor viene, hay muchas corrientes religiosas muy fuertes que han afectado, que han permeado el pensamiento bíblico, que han permeado los primeros, perdón, los que están en esa época del primer siglo, han sido permeados por el pensamiento grecorromano, por ideas diferentes a la Torá, que la manejan muy relativa, muy parecidas, pero no iguales. Entonces aquí está diciendo, y su verdad, por todas las generaciones, no por un tiempo, sino por todas las generaciones. Y ahí más adelante en el Salmo 119, perdón, así, 90, 90, vea lo que dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste, tu fidelidad. Presten atención a esto porque ahorita vamos a encontrar algo bien interesante en Juan capítulo 1. Tu fidelidad no es la fidelidad del hombre, no es la fe del hombre, no es la capacidad del hombre, sino que es la fidelidad de Dios. Y dice que esa fidelidad afirma la tierra y por ella se sostiene, por ella se sostiene. Pero resulta que Emuná tiene una raíz, que es o un condado que es el 543. Aquellos que me están siguiendo, me corrigen si tengo algún error. Y aparece la palabra amén. O sea que amén no es una palabra del Nuevo Testamento. La palabra amén es desde el hebreo. O sea, amén es una palabra hebrea. Es una palabra hebrea. No tiene traducción. Cuando aparece en el Nuevo Testamento, o en los Evangelios, es literal en hebreo. Y miren lo que significa. Seguro, abstractamente, fidelidad, adverbio verdaderamente. Amén. Así sea, en verdad, verdad. Y esto tiene como concordancia, si tú tocas ahí la lupita, te va a llevar al Salmo 89:52. 89:52. Mire lo que dice. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Dos veces amén. O sea, como quien dice, viene directamente de Dios. Viene directamente de Dios. Y si damos el saltico ahí al Salmo 106:48, que también aparece en la concordancia, bendito el Señor, Dios de Israel, pueblo gobernado por Dios, no es un territorio, no es un tema político, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. O sea que mis amados, aquí lo que estamos viendo y estamos encontrando, y vamos a mirar acá este cuadrito de esta diapositiva. Presten atención. Entonces, hasta ahorita hemos mostrado o les he compartido que Piscis está centrado dependiendo de quien te diga las cosas y te convence, y en últimas lo que tú sientas y lo que tú consideres. Pero en el pensamiento hebreo de Muná es la verdad que está establecida por Dios, ¿cierto? Y es aquello que es inamovible y es lo que sostiene.
toda la creación por siempre y para siempre, según los salmos que leímos. Entonces, el pensamiento griego moderno pisti, la definición es creencia intensificada mentalmente. En el pensamiento hebreo es fidelidad, firmeza, estabilidad, constancia. ¿Y quién es el que es fiel? ¿Quién es el que se mantiene siempre estable? ¿Quién es el que nunca deja de ser? El Señor. Nosotros decaemos, nosotros fallamos, nosotros nos desmotivamos, nos frustramos muy facilito nos frustramos. Pero el Señor, Él permanece por siempre y para siempre. ¿Cuál es el mecanismo de Piscis? Capacidad humana, creer intensamente, visualizar, decretar, pensamiento positivo. Insiste y no persiste y nunca desista. Mantente y abraza la promesa, decrétalo, escríbelo. Es tu capacidad, es tu perseverancia. Ayune, ore. Vamos a hacer oración 24 horas. Vamos a reclamar, vamos a declarar. No vamos a aceptar un no, sino un sí. De ahí se desprendieron una cantidad de creencias y religiones y dogmas donde está centrada en la capacidad humana. Y dependiendo de la capacidad humana, de lo que hagan, de los estruendos, de las cosas místicas, misteriosas. Pero el mecanismo del pensamiento hebreo, ¿cuál es? Bíblico, sostenido por la fidelidad de Dios al esperar su promesa. Me mantengo anclado en su verdad. Me mantengo dispuesto a seguir en sus sendas. Que aunque la higuera no florezca ni las vies haya fruto, con todo eso, al Señor esperaré. En Él esperaré. El enfoque en el pensamiento griego, pistis, perfección humana y emoción momentánea. Por eso el tema de las sensaciones. Qué bueno que usted pueda estudiar un poquito sobre las sensaciones. Un día de estos hablo sobre las sensaciones, de todo lo que se puede hacer o le pueden hacer a uno con el tema de las sensaciones, la manipulación, el condicionamiento, el aconductamiento. Y todo se maneja por emociones, por culpa, todo se maneja por temor, por miedo, y todo es enfocado en la perfección. Ah, es que te falta, es que te descuidaste, es que no estuviste en cuenta. O sea, la capacidad humana. El enfoque en el pensamiento bíblico, perseverancia en el propósito de Dios y obediencia. Dios lo dijo, Él lo cumple y me mantengo. Aunque no vea nada, yo seguiré confiando en Él. Y el resultado esperado en el pensamiento griego, garantizar la comodidad terrenal. Y creemos que fe es que tú tengas carro, beca, ¿cierto? Y viajes y lugares suntuosos, lujosos, que no tenga enfermedades, que no sufra, que no tenga tristeza, que no tenga persecución, que esté todo 10 sobre 10. Ese es el resultado esperado. No, usted es hijo del rey, hermano. Usted no puede aceptar eso. Usted no se conforme con eso. Lo mínimo es casa, beca, viajes, de todo, los lujos. Ese es el resultado esperado en el pensamiento griego. En el pensamiento bíblico, el resultado esperado es la Jerusalén celestial y el reino eterno, la luz del Señor en nuestras vidas, el contentamiento que viene de Dios, la gratitud que viene de Dios. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Está bien que digamos, sigamos diciendo fe o fidelidad? Les hago una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Seguimos diciendo fe o fidelidad? Fidelidad. Fidelidad. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios en nosotros es por su Es, fidelidad. ok, muy bien. Estamos argumentando, mis amados. Estamos argumentando, no estamos proponiendo.
No estamos persuadiendo, no estamos doblegando el brazo de Dios para que diga, ah, no, es que es fidelidad. No, la escritura explica escritura. La escritura es una sola. Entonces, ahorita sí vamos al versículo uno. Al versículo uno de Hebreos 11, mi esposa levantó la mano. Cuéntanos, amor. Sí, Shalom para todos. Lo que pasa es que yo veo que, o lo que he entendido, es que cuando la fe se maneja como la capacidad de la persona, no nos damos cuenta que lo que se nos está, a ver, primero digamos, un discurso de conveniencia para cualquier institución religiosa. Y segundo, ¿por qué de conveniencia? Porque se le pone a las personas la carga de usted tiene que tener fe, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. La persona que tiene una dificultad con un hijo, no, no, tenga fe y verá que Dios, y crea y confíe y tenga fe que Dios le va a cambiar a ese hijo, por decir algo, o al esposo, la situación económica, bueno, lo que sea. Entonces, que ahí viene ya todo el concepto que tiene que sustentar toda una religión. ¿Por qué? Porque entonces para que tú tengas fe, ¿qué necesitas? No, entonces venga a esta reunión, entonces venga a ese tiempo de ayuno, entonces vea, haga esto y ya se convierte en que la fe son las acciones. Entonces, yo lo viví por muchos años, gente que, mejor dicho, en todo estaba porque buscaba que Dios cambiara X o Y circunstancia y al final resulta que Dios no lo hacía por las razones de Dios. Entonces, ¿qué se le dice a la persona? Te faltó fe. Entonces, es una carga muy fuerte que mantiene a la persona ahí, ¿verdad? Pero no se le lleva a ver lo que Dios dice, sino crea que yo lo vi con una persona específicamente, crea que Dios le va a devolver su esposo y muchos años ella estuvo y al último me dijo, yo me voy porque Dios no me ama. Mire hasta dónde llega eso tan fuerte, ¿no? Porque al final la persona dice, pero yo tuve fe y Dios no lo hizo. Y no dice que si yo creo es posible. O sea, hay una cantidad de conceptos que se revuelven y llevan a depender a la persona de una institución, digámoslo así, y a lo último la culpa es tuya, no, ¿qué? No hiciste con fe, no oraste con fe, te faltó fe. Entonces la pregunta es, ¿dónde compro la fe? ¿Dónde consigo la fe? Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener más fe? Entonces, ese concepto de la fe se vuelve muy delicado por eso. Y creo que este tema es crucial y entenderlo, porque el Señor nos dé la gracia de entenderlo, nos va a llevar a descargar toda esa presión que pudimos haber sentido por mucho tiempo, ¿no? Y en última sale perdiendo es Dios, porque Dios no, yo tuve fe, pero Dios no respondió. Y resulta que Dios iba por otro lado. Muchas gracias. Definitivamente el tema ese se convierte muy, puede ser muy polémico, muy conveniente, se puede convertir en muy, ah, pues sí, Dios no obró, entonces vamos al otro extremo, porque si yo digo que Dios me ama o no me ama, depende de lo que yo viva, de lo que yo sienta, pues se va a volver algo muy subjetivo, porque yo puedo tener mucha tranquilidad, pero puedo estar separado de su voluntad, puedo estar haciendo cosas totalmente indebidas, que no van acorde a lo que él estableció. Pero cuando está la fidelidad, su justicia, es porque su palabra está obrando en mi vida, porque Él me ha llamado, porque entiendo que no es mi capacidad, sino que es su poder actuando en mí y a través de mí. Entonces es como entender de que si el Señor está en ti, si el Señor está en mí, entendamos que no es tu capacidad, no es tu disposición. Ah, no, es que yo tengo la tendencia, es que a ti te queda más fácil. Es que como tú eres un hombre que nunca has estado en ese mundo, como tú nunca has vivido eso, como tú no sabes lo que es sufrir, como a ti nunca te ha faltado nada. Entonces, podemos decir fidelidad, pero todavía estamos esperando en el hombre. Es que usted no necesita de Dios, es que usted es tan bueno, hermano. Usted es muy bueno, usted es buena gente, usted es un hombre honesto, usted es un hombre trabajador. Vea cómo ama, cómo respeta a la gente, pero puede estar alejado de la verdad. El emuná es las promesas de Dios, es Dios obrando en nosotros.
Por eso, Hebreos 11:1, debemos de redefinir la certeza. ¿Y cuál es la certeza? ¿Qué es lo que, qué es lo que el Señor está diciendo acá cuando está abriendo esa ventana de todos estos grandes hombres de la Biblia que entendieron que eran peregrinos y que no vieron lo que estamos viendo nosotros en el sentido de que ya Él vino, Él ya entregó su corbán, entregó su vida por nosotros, hemos sido redimidos, hemos sido justificados y estamos a la espera de igualmente la misma esperanza de ellos, de la Jerusalén celestial, de la vida eterna. Entonces, cuando tú miras y lo lees literal en la Reina Valera, no sé si alguien quiere decir algo más al respecto de lo que compartió mi esposa y de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Está siendo claro o está siendo forzada el tema? Porque si está siendo forzado, no, la verdad no, No, no sé, no es lo que buscamos, pues no es lo que debemos de buscar. Ana levantó, Nana, levantaste la mano, cuéntanos. No soy yo. Pati. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mauro, lo que hablaba la negrita me hizo recordar un episodio de mi vida en donde sentía que Dios, que yo estaba haciendo cosas tan malas, sentía yo porque no me veía como bendecida. Me dediqué casi en cuerpo y alma a servir en la iglesia y me trae, y eso quedó muy grabado en mi mente, un día que teníamos reunión de líderes, éramos como 10, todas tenían dinero y cada que nos reuníamos cada 8 días, mi petición, yo estaba pasando por años y años y años de mucha crisis. Y mi petición era que Dios me ayudara porque tenía situaciones muy complicadas y bueno, esa fuera la oración que yo siempre pedía y todas estas cosas. Y un buen día estábamos todas orando y llega una de las líderes que ya lleva también muchísimos años ahí y cogió y dijo, yo no entiendo por qué hay personas aquí que llevan tantos años pidiéndole a Dios ciertas cosas y nunca se les da. Claro, cuando ella dijo, por obvias razones me caía a mí el baldado porque todas eran muy bien económicamente, todas les iba bien y todo, y los testimonios que decían eran cada vez mejores y les iba, y yo sentía que cada vez me iba más mal, estaba más en angustia. Dios me respaldaba en todo momento, pero eso acrecentó como esa duda de la fidelidad de Dios en mi vida. Entonces, son momentos en donde le dicen a uno, ore, ayune, lo que decía la negra, tenga fe que Dios la va a ayudar, pero yo sentía que a todo el mundo ayudaba y que a mí no me ayudaba y que no entendía. Entonces, es tu proceso, por decir algo, es tu proceso, es lo que tienes que vivir, no sé qué. Pero entonces eso traía a mi mente ese sentido de que si Dios no me hubiera escogido y apartado para Él, seguramente yo no andaría acá, porque fue tanta la decepción que yo sentía en la forma como me decían las cosas y que yo sentía que cada vez estaba más mal, pero que la gente cada vez estaba mejor y era el mismo Dios para todos, ¿cierto? Entonces es muy delicado el decir eso, es que es la fidelidad de Dios y ya, pero me encuentro aquí porque Dios quería que yo estuviera, pero si hubiera sido por eso, yo no hubiera vuelto a la iglesia, para nada, porque mi sensación de decepción, de ausencia, de llorar, y porque yo, pero la gente no piensa, la gente es cruel, la gente es muy cruel en ese sentido. Entonces sentía yo que no tenía la suficiente fe para que Dios actuara en mi vida de la manera que yo necesitaba por la urgencia, ¿no? Era eso. Ok, ok. Tremendo testimonio, ¿no? Porque la realidad es que nos enfocamos en este mundo, ¿no? Dios suple, como tú mismo lo dijiste ahorita, Dios era fiel y te atendía a tus necesidades, sino que ya entraba en un tema de pronto de comparación, de pronto de mirar otras cosas que el otro está contando. Nadie sabe lo que cada uno está viviendo, eso es muy de cada uno.
pero eso puede afectar y afecta nuestras vidas. Por eso no es bueno, ¿cierto? El poner el parámetro o que se ponga el parámetro en el ser humano, se pone en el Señor, porque cuando tú ves la misma historia, el mismo Señor, el mismo dijo que no tenía donde recostar la cabeza. El mismo Señor dijo, yo no venía a que me sirva, sino a servir. El mismo Señor sufrió, fue azotado, traicionado, maltratado, ultrajado, y le tocó ir solo a la cruz. Al Señor le tocó ir solo a la cruz. Entonces, y si eso pasó con él, ¿quiénes somos nosotros para no vivirlo? En él no se halló pecado. Vemos un Pablo, vemos un Pedro, hombres, hombres y mujeres que pagaron un precio muy alto. El mismo Esteban. O sea, vemos hombres y mujeres que no, que no escatimaron, que no se dejaron determinar por lo temporal de este mundo, que eso tiene que levantarnos a nosotros y llevarnos a remontarnos a las alturas, como dice la Escritura. Por eso redefiniendo la certeza. Aquí en Hebreos 11:1 que dice en esta Biblia, en esta dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas cosas se han desprendido y se han establecido? Y mire que lo estamos escuchando con Patti, y seguramente que cada uno tendremos también nuestra experiencia que contar, donde era lo que tú declarabas, lo que tú perseguías, lo que tú podías hacer, pero cuando tú miras a analizar cada una de estas palabras, cuando vamos es solamente ir a los Strong. Dice, es pues, la fidelidad, ya lo vimos, la fidelidad, ¿cierto? La fidelidad, lo que viene de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que es Dios. Dice, la certeza. Cuando tú miras certeza, vas a encontrar el G5287 que es Hypostasis, Hypostasis, perdón. Y es un compuesto del G5259 que es proposición primaria abajo con de lugar, bajo, sujeto, compuestas, retiene las mismas aplicaciones genitivas, específicamente de posición o condición inferior. Y trae otra, que es la G2476, que es estar, eh, asignar, comparecer, confirmar, detener, establecer, firme. Cuando nosotros estamos viendo aquí esta palabra, certeza, certeza, está diciendo concretamente esencia o abstractamente asegurar, confianza, sustancia. O sea, la última, o sea, la sustancia, cuando tú coges una bolsita de té o de aromática, ¿cierto? Y la metes en agua caliente y es de esa bolsita que sale esa esencia, esa instancia última, como aquí lo estamos corrigiendo, o sea, en última, lo profundo, todo este tema de la escritura, todo este tema de la obra completa y suficiente del Señor, lo que tenemos, de acuerdo a sus promesas, está diciendo es de lo que se espera, ¿cierto? La convicción es el 1650 que es una prueba o una demostración o algo que está convencido, ¿cierto? Certeza, que tiene la GC 1651 como primaria, raíz primaria, dice convencer, ¿cierto? Convencer.
Entonces, en últimas, lo que está diciendo este pasaje, y aquí lo dice, el peso estructural, la seguridad de que Dios siempre cumple su promesa. O sea, esto no se trata de nosotros. ¿Qué es lo que la gente mantiene orando, ayunando, congregándose, sirviendo en una comunidad, evangelizando, discipulando, diezmando, haciendo todo? Porque quiere un favor de Dios, porque quiere un reconocimiento del hombre, porque quiere calmar su conciencia, porque quiere una retribución aquí en este mundo. Pero resulta que, y se toma como este pasaje, lo que decía mi esposa, siga orando, siga ayunando, te falta más ayuno. Cuando alguien está enfermo, no aceptamos un no, aceptamos un sí y no se va a morir. Y, a ver, si el Señor, Él mismo nos mostró que no éramos de este mundo. Entonces, cuando vamos a mirar, y no es porque sea un atrevimiento, pero hay que mirar el contexto de la escritura desde Génesis a Apocalipsis. Y aquí está hablando que hay una demostración, o sea, las promesas de Dios, lo que hablaron los profetas, lo que dijeron la Torá, los salmos que hablaron del Señor, ¿cierto? Esa fidelidad, que es el Señor mismo, es la instancia última, ¿cierto? De nuestra esperanza. ¿Qué es nuestra esperanza? La segunda venida del Señor, la resurrección de los muertos. Mira, este versículo tiene mucha profundidad, mucha profundidad. La demostración, o sea, el Señor no simplemente lo dijo, sino que lo hizo. Por eso él mismo, cuando está en Getsemaní, que no se haga mi voluntad en mi condición limitada a un tiempo y espacio, sino lo que yo establecí, la sabiduría que está en lo alto. Yo hablaba esta mañana con mi esposa tomando café. eh, es como un presidente que sale del país, pero queda en la corte, la constitución es la que rige un país. Y el presidente puede estar por fuera. Y pueden nombrar un presidente encargado, pero en última lo que rige esto es la constitución política. Y es lo que el Señor ha establecido. Él se disminuyó. Él se mostró en medio de nosotros limitado un tiempo, un espacio y en el sufrimiento y en medio de su condición humana de sufrimiento, dijo, no se haga mi voluntad, sino de lo que yo establecí en Abba, en el reino de los cielos, en la sabiduría, en la sabiduría. Entonces, por eso dice la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La vida eterna. El tema de la fe no es imaginación o fuerza mental humana, no es. Es la constancia de caminar anclado en lo que Dios prometió, en lo que Dios prometió. La realidad futura garantizada, la vida eterna, el reino manifestado plenamente, la Jerusalén celestial y la restauración final. Mira, esto tumba todo espectáculo. Esto no es un tema que llame la atención. Esto es un tema que no convoca a la gente, porque hay una confrontación y hay que hacer un ajuste a profundidad, a profundidad. Dice en Hechos 4:12, voy a pedir el favor a Betty que lo lea, Hechos 4:12, y Angelita me ayuda a leer Romanos 10:17. Doña Lomarina, si me puede ayudar con el Salmo 105, 7 al 10. Sí, señor. Seguimos trabajando. Yo te digo en qué momento lo lees, doña Lomarina. Muchas gracias. Mira, seguimos leyendo. Hechos 4:12, partiendo de esto que estamos estudiando, que la escritura misma lo está mostrando. La escritura lo está mostrando.
No estamos ni calificando ni descalificando doctrinas, enseñanzas, religiones, que este dijo, que el otro dijo, que el otro hace, cada uno verá qué hace. Pero nosotros nos dedicamos a mirar, es el verdadero. Nosotros no podemos mirar cuántos tipos de billetes hay falsos, no, el billete verdadero, la verdad, lo que no cambia, el que permanece por siempre y para siempre, es la que nos hace libres de tantos temores, miedos, paradigmas, doctrinas, malas enseñanzas, manipulaciones, condicionamientos, de todo lo que de una u otra forma hemos sido expuestos, hemos sido expuestos. Entonces, vamos a Hechos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hechos 4:12. Perdón. Ay, Hechos 4, La palabra. no. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. No hay otro. Mira, eso es, no es otra cosa. Cuando se está hablando de lo que no se ve, es la vida eterna. Por eso, ya te doy la palabra amor. Por eso los discípulos no tenían temor al Sanedrín. Por eso los discípulos no le tenían miedo a la cárcel. No le tenían miedo a la persecución. No lo arrinconaron. ¿Por qué? Porque el hombre nos puede quitar la vida. Pueden menospreciarnos, pueden desacreditarnos, pueden decir que somos lo más porquería de este mundo. Perdón la palabra. Pero nosotros dependemos del Señor. Y Él es el que me sostiene, y Él es el que nos sostiene. Y en Él tenemos salvación. Cuéntanos, mi amor. Cuando dice ese pasaje de Hechos que Betty acaba de leer, es la para mí, se los comparto porque cuando yo lo entendí, para mí fue una cosa hermosísima. Cuando yo entendí que Hebreos 11 nos está describiendo a Yehoshua, cuando dice es pues la fe y entendemos que fe es fidelidad y la Biblia dice que solo fiel es Él. Entonces, cuando yo hago el cambio lingüístico y digo es pues Yehoshua, la certeza, ya vimos que la instancia última de nuestra esperanza, entonces viene a entenderse muchísimo con Hechos 4:12. Cuando yo entiendo que Yehoshua es la instancia última de mi esperanza, o sea, es el fondo a lo que yo tengo que apelar porque es lo más importante, donde está la esencia, como dice ahí, donde está la certeza. Entonces yo entiendo que la fidelidad es Él. Entonces yo ya empiezo a leer cada vez que encuentro cada vez que yo encuentro la palabra fe o fidelidad, lo entiendo Yehoshua, lo leo Yehoshua, o sea, Dios mismo. Entonces entiendo por Sí. qué Hechos, el apóstol acaba de decir, porque no hay otro, no hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien pueda haber salvación. Entonces mire cómo se relaciona Hechos con ese concepto de fe como Yehoshua mismo, que es la instancia de nuestra esperanza. O sea, es a lo último, o sea, a lo que tenemos que apuntar, a lo que está ya dándole sustancia a todo. Y Yehoshua fue la demostración del mundo venidero, por eso él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mire Amén. qué tan hermoso entender el concepto de fe como Yehoshua mismo. Así es. Eso, pastor, aquí Señor, lo dice aquí en la TLA, ese versículo lo dice así. Dice, solo Yehoshua tiene poder para salvar. Solo Él fue ajá, enviado por Elohim y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. amén, amén. Ahí conectó el versículo 11 con el 12. Muy Amor, Sí. bueno. perdóname, y la hermosura de seguir leyendo el Hebreos 11 y cada vez que porque nosotros lo leíamos como los héroes de la fe, no, no, pero cuando nosotros entendemos, por Yehoshua entendemos haber sido constituidos el universo, por Yehoshua Abel ofreció a Dios, o sea, cuando ya empezamos a leerlo así, esto se le abre a uno todo el panorama de lo que es la fidelidad que tú nos estás compartiendo. Así es. Así es, muy bien. Mira la importancia del lenguaje. Muchas gracias, Juanca. Muchas gracias, amor. La importancia del lenguaje, mis amados. Si estamos estudiando,
es para cambiar nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar nos lleva a cambiar en nuestra forma de hablar. Y de cambiar la forma de hablar nos lleva a la forma de actuar y de mantenernos. No tengamos temor de lo que nos puede hacer el hombre. No tengamos temor a una enfermedad. No tengamos temor a una necesidad económica. No tengamos temor a una persecución. No tengamos temor ante una adversidad familiar. Aferrémonos a aquel que nos sostiene y que nos mantiene levantada la cabeza, viendo un poquito más allá de las circunstancias. Esto es muy profundo, mis amados, muy profundo. Cuando estamos mirando de que es el Señor mismo. Por eso él mismo le decía, por eso en Juan capítulo 5, que en estos días hemos hablado de esto, dice en el versículo, cuando tú vas en Juan 5, en la parte final, dice, no penséis, 45, Juan 5, 40, después de que le dice que escudriñe las escrituras, ¿cierto? Porque a otros parece que en ellas hablan de la vida eterna, hablan de la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está hablando de la vida eterna. Él es la vida eterna. No es el negocio, no es el aliviarse de una enfermedad, no es el viaje, no es los lujos, no. Eso son añadiduras. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si tú bajas un poquito, en el 45 dice, no penséis que yo voy a acusar delante de Abba, de la sabiduría, de lo que he establecido en la eternidad, en los cielos. Hay quien nos acusa, Moisés, la Torá, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a la Torá que habló de mí, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Y la palabra es la corporeidad de Dios manifestada a nosotros, que es la que habla Juan capítulo 1, del 1 al 3, que eso lo vamos a ver dentro de 8 días, si Dios nos tiene con vida. Entonces, mis amados, vamos a leer otro pasaje, otros dos pasajes, Romanos 10, 17, y ese, tomen nota los que tengan Biblia de papel, porque hay que hacer una pequeña corrección que cambia mucho el sentido del versículo. Romanos 10, 17, le pedí el favor a Angelita. Díganlo en la Reina Valera como aparece o la versión que aparece, y si de pronto tú la tienes corregida, lo puedes leer después si quieres, Angelita. Listo, dame un minutico que acá lo tengo. Romanos 10, 17. Sí, señora. En Reina Valera, Reina Valera del 60, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, muy bien. ¿Cómo se entiende inicialmente ese versículo así leyenda como tú acá de leer? Simplemente que escuchando la palabra, es como, sí, que simplemente yo escucho la palabra de Dios y ya con eso tengo fe. Eso, escuchando la palabra de Dios, ya tengo fe. Muy bien, excelente. ¿Tú tienes de pronto corregido eso o no lo tienes corregido? ¿Tú Espérame, qué yo eres tan me... juicioso? Pastor, ¿Quién habló? Perdón, Juanca. sí, señor. Cuéntenme. Pastor, vea, aquí en la TLA dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Yehoshua HaMashiach. La gente llega a confiar en Dios cuando escuchan el mensaje de Yoshua, porque es la palabra manifestada en medio de nosotros, ¿sí o no? Se cumplió la Ajá. palabra, se cumplió la palabra en él. Ok, está buena esa versión, chévere, Eh, chévere.
Aquellos que tienen Reina Valera o el mismo Strong, dice así que la fidelidad, ¿cierto? La fidelidad. O sea, Dios mismo, Yehoshua mismo, porque Él es el mismo, ¿cierto? La manifestación. Es por el oír. Dice aquí, dice, es por el oír, pero el oír, pero el oír, el oír es por la palabra de Dios. Es por Mauro, la. Pero, Julito levantó la mano y alguien más está hablando, no yo, sé, yo, Carmencita. yo no sé, yo tengo aquí, Mauro, de algo que leímos de este versículo, dice, así que la fidelidad es por las promesas de Dios. Eso te Ujú, iba, eso te iba a decir. Yo muy tengo bien. acá en la Biblia una No sé. corrección y dice, así que la fidelidad viene por el oír y el oír depende de la promesa de Dios. Amén. Depende de las promesas de Dios. Muy bien. Excelente. Julito, levantaste la mano, cuéntanos. Dios te bendiga. Shabbat Shalom para todos. Chao, Bueno, chao. yo en Romanos 10:17 tengo un pasaje paralelo que me lleva a otro después, acá lo voy a leer, y me lleva primero a Gálatas 3, versículo 2, donde dice la escritura, yo quiero saber solo por esta única razón, ¿recibieron ustedes el Rúa por medio de observancias reformistas a los mandamientos de la Torá o por exhibir fidelidad y ser fieles a lo que oyeron? Oh, tremendo, ¿ah? Y ese, y ese me lleva a Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4, que dice, porque si alguien viene y les habla de otro Yehoshua Hamashiach, rey, diferente al que nosotros le proclamamos, o si reciben un Ruach diferente al Ruach HaKodesh que han recibido, o aceptan algún evangelio diferente al evangelio que ya le hemos compartido o aceptaron, ustedes pueden muy bien soportarlo. Muy bien, excelente. Mira que la escritura nos está explicando. Gracias, Julito. Mauricio, Mira que la. yo tengo esta corrección así. Así que la fidelidad eh, es por el oír y por las promesas que nos dan la capacidad de entender, escuchar y obedecer. Ok, muy bien, excelente. Mire que todos estamos mirando y encontrando que no es lo que nosotros insistamos y podemos tomar la Torá de tapa a tapa, estudiarla, profundizarla, porque no va a ser, así no es la fe. O sea, eso se puede manipular. Ya te doy la palabra nuevamente, Julito. Eso se puede manipular para lo que hablaba mi esposa ahora. De que no, hermano, lea más la Biblia, venga más a los ayunos, venga más a los estudios, venga, hermano, estudie griego, estudie hebreo, estudie latín. No, eso es la capacidad humana, pero no es así. Ese es lo que me lleva a mí a entender que depende de las promesas de Dios, que depende de lo que es Dios, de lo que Él ha dicho, de lo que Dios ha prometido. Cuéntanos, Julito, levantaste. Ah, Soraya también levantó la mano. ¿Fue Soraya o fue Julito? No sé. No, yo ya estuve completo ahí. Ok, Soraya, cuéntanos. Que Dios te bendiga. Pues yo, no, pues yo diría que ahí sí, en vez de fidelidad, se coloca también como emuná. Sería más Sí, fácil de entender, como decía Magda, ¿no? Que es esa enseñanza, la obediencia, el vivir la enseñanza que viene de Dios, ¿ya? Entonces sería sí, como, como una infidelidad, pero tomada como emuná, como una enseñanza de Dios, que lo hizo para y ponerle así en obra. es, así es. Mira, mira, eso es tan importante que tú estás diciendo y que estás corroborando lo que decía Malda. En medio de tantas cosas que hemos sido expuestas, de la palabra, mi amor.
hemos sido expuestos donde es la palabra de un líder, donde es la palabra de una autoridad, donde es la palabra de una persona que de otra forma pues tiene un reconocimiento, pero que se puede desviar. Y puede que esté andando buscando agradar a Dios, pero el que te firme mire que no caiga. Cualquiera nosotros podemos caer. Y ahí es donde tenemos que anclarnos en la escritura, permanecer en sus promesas. Esa es, esa es la última instancia. Él mismo lo demostró cuando él mismo se despojó, se entregó y ha venido a ser otro de vida eterno. Cuéntanos, amor, levantaste la mano. Sí, en ese mismo orden quisiera como hacer la reflexión cuando les comentaba yo que fe, que significa pues que es emuná y que significa fidelidad y en última es Josué, pues ese 17 se entiende muy lindo porque dice, si lo leemos así, diría, así que la fidelidad, ¿cierto? Viene por el oír. Y Juan nos ha dicho que ustedes y yo oímos porque somos ovejas. ¿Sí me entiende? O sea, Sí, el claro. oír es una capacidad que depende de la promesa que Dios nos dio. ¿Dónde lo vemos? En Jeremías 31, cuando él dice que él nos daría, ¿cierto?, esa capacidad de escuchar. Entonces, cuando yo entiendo que la fidelidad es él y que viene y cuando yo oigo y que yo oigo cuando Dios me abre mi oído, cuando Dios perfora mi oído, entiendo que esa fe, esa fidelidad, Josué viene a mi vida porque Dios lo prometió. A sus ovejas él Amén. iba a llamar por nombre y sus ovejas lo iban a escuchar, ¿cierto? Amén. Y eso lo corroboramos. Entonces, ahí se unifica todo, ahí se unifica todo. Y ahí, entonces, cuando dice Juan 10, y mis ovejas que salen, dice, entran y salen. ¿De dónde salimos y a dónde entramos? Sería la pregunta. Entonces, ese de Romanos, porque si hacemos, digamos, la argumentación que sería la más lógica, si sería como lo leemos en castellano, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como hemos aprendido que por la fe yo puedo tener todo lo que quiera, entonces pues es muy extraño porque yo me podría dedicar día y noche con audífonos a oír la Biblia y a declarar y tendría todo, si fuera así como lo leemos en castellano. Y lo tendríamos todo, porque entonces yo duermo con audífonos oyendo la Biblia. Le pongo la Biblia audible día y noche. Y ya con eso tengo fe, y como la fe es la que consigue y mueve montañas, entonces yo ya tendría todo. Y hubiera corrido montañas. Entonces ahí es donde uno ve que esa argumentación es hasta infantil. Por eso tenemos que entenderla como el pensamiento bíblico nos la enseña, ¿cierto? Y me parece que es importante verlo así. De Josué Mira, mismo es la muchacha, fe. así es. Muy bien, mis amados, vamos a terminar con este versículo del Salmo 105, del 7 al 10, porque aquí nosotros tenemos que descansar es en las promesas de Dios. Aquí lo que tenemos que descansar es que en Él se cumplió. Aquí lo que tenemos que descansar es que Él es la palabra de Dios. Él es, Él se manifestó, en Él está puesta la mirada, en Él confiamos, en Él esperamos. Todo el esfuerzo, ¿cierto? Si tú estás leyendo la escritura, y esa parte es importante. Yo creo que siempre, como siempre, lo más difícil es el equilibrio. Que no nos vamos a relajar del todo, que entonces ya no estudiamos, entonces ya no leemos la palabra. Entonces ya con lo que sé es suficiente. Siempre hay que estudiar, siempre hay que escudriñar y tiene que saber de dónde vienen las cosas, quién fue el que las estableció. Eso es, cuando estamos estudiando. Pero eso no es que me lleve a que yo tenga fe por eso. No. La fe es las promesas de Dios. ¿Y qué es la promesa de Dios? Que Él vino y se entregó por nosotros, que Él lo cumplió y ha venido a ser autor de vida eterna y que Él habita en mi vida y por lo tanto este mundo no se enseñorea mi vida, ni las circunstancias ni nada, ni mi condición limitada, sino que su poder se manifiesta en medio de mi debilidad. Es Él, Señor, quien habita en mi vida, es su fidelidad, son sus promesas las que me sostienen, las que me llevan a levantarme y seguir hacia adelante. Nosotros no podemos tener sustitutivos. Nosotros no podemos tener que este es mi motorcito, es que tal persona, es que tal viaje, es que tal trabajo, es que tal necesidad. No, siempre el que rige, el que motiva, el que sostiene,
el que corrige, el que muestra mi vida es el Señor. Por eso la demostración de la vida eterna, la demostración del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, se ha acercado a vosotros. Entonces, ahí cuando tenemos que tener nosotros bien claro que en medio de nuestros dolores y en medio de nuestras decepciones y en medio de nuestras frustraciones, que no decaiga nuestro ánimo, que no nos dejemos arrinconar, mis amados, que no dejemos postrar, no, levanta, Señor, levanta mi rostro. Eso va a tratar hoy en el cierre de Shabbat, porque es que el equilibrio es lo difícil. Tampoco es que nos acomodemos ya, no, es que estamos llamados a sufrir y es que, a ver, ¿qué tipo de sufrimiento estamos hablando? Que si estamos definiendo de acuerdo a los estándares del mundo, pues estamos perdidos hace rato. Pero es de acuerdo a los estándares de Dios, que es bendición según la Escritura. Recordemos que bendición, según el pensamiento bíblico, es estar en la Escritura, es andar en la Escritura. Eso es bendición. Bendición no son las cosas que tengo en este mundo. Eso no define mi bendición. Mi bendición define la palabra. Espiritualidad no es manifestaciones de emociones y de sensaciones. Espiritualidad es andar en su palabra. Entonces la gente ya, la manera de la espiritualidad de mil formas, que los astros, que la conexión, que los astrales, que las posiciones, que los pensamientos, que los colores, que las luces, que los dolores, que los sabores, todo lo espiritualiza. Bíblicamente, ¿qué es ser espiritual? Es andar en su palabra, es menguar para que él crezca. Eso es profundo. Lo que pasa es que no es un tema muy popular, ¿cierto? No es muy popular. El Salmo 105, versículos 7 al 10, ya para que terminemos esta mañana. Doña Marina. Salmo 105. Sí, señor, del 7 al 10. Sí, señora. Él es nuestro Dios en toda la tierra, sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mis generaciones, la cual concertó con Abraham y su juramento a Isaac. Estableció a Jacob a Israel por pacto eterno. Ok, muchas gracias, doña Marina. Mira, aquí estamos confirmando. Aquí estamos confirmando el Salmo, lo está confirmando. Porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. Por eso es que más adelante vamos a ver que lo que era Abraham, Isaac, Jacob, ellos entendían que eran peregrinos. Ellos sabían que este mundo es pasajero, es efímero. Y aquí descansamos el Señor, ¿cierto? Están sus juicios, su debido proceso, su mispá, ¿cierto? Y se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó a miles de generaciones. La palabra es una sola, no sombra variación. Por eso él concertó, ¿cierto? Él hizo pacto con Abraham, fue con Abraham. Y en tus simientes serán benditas cualquier familia de la tierra. Es el pacto, que será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. De la palabra que mató dice, y de su juramento a Isaac. ¿Cómo lo confirma? Lo hizo realidad en el hijo de la promesa. Ahí está la simiente, un hecho sobrenatural, que no cabe, se nos revientan las neuronas a nosotros, no cabe en nuestra mente. Eso no cabe en nuestra mente. Que el Señor se despojó, se disminuyó, se sometió a tiempo y espacio. Eso no cabe en la cabeza del ser humano. Eso revienta las neuronas. Y por eso la estableció a Jacob por Jucot, mis inamovibles. Doy mi palabra.
Todo pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. A Israel por pacto eterno. A Israel. A Israel no es el tema, volvemos, y qué pena decirlo, y siempre lo diré, no es un tema de sangre, no es un tema de territorio, no es un tema de geográfico, es un tema de identidad, el que es gobernado por Dios, el que es gobernado por Dios. Amor, por eso hace Entonces, la diferencia entre, perdón, por eso ahí dice, lo confirmó a Jacob por estatuto y a Israel como pacto. O sea, mire que está haciendo la diferencia entre Jacob e Israel, porque sí, supuestamente son uno, no son uno. Cuando la Biblia habla de Jacob, habla del pueblo, de las 12 tribus, ¿sí? Del patriarca. Si usted mira el Strong, dice es el patriarca. Y cuando dice a Israel como pacto, ya habla del pueblo que es gobernado por Dios, lo que tú estás diciendo. Si no, no haría la hasta, diferencia, si la haces por algo. hasta dónde hemos llegado nosotros, ¿cierto? Ok, mis amados, quería compartirles esto. No sé si hay inquietudes, preguntas, dudas, aclaraciones. Dios les bendiga a todos.